Hola, ¿cómo están? Seguimos en nuestro curso para catequistas. En esta ocasión vamos a manejar un tema que yo creo que les va a gustar mucho, porque pues además de que es algo muy interesante, va a ser divertido tanto para ti catequista como lógicamente para tus niños, para tus jóvenes. Vamos a hablar acerca de lo que son los recursos didácticos y vamos a manejar muchos ejemplos en concretos. De hecho, no vamos a manejar solamente un video de recursos didácticos, vamos a manejar varios videos para que podamos explicar algunas técnicas y algunos métodos que podemos utilizar tanto de manera audiovisual como también de manera un poquito más dinámica para que ustedes puedan desarrollar cosas que les sean útiles en su sesión. Antes que nada quiero mencionarles algo muy importante. A los niños se les vuelve o se vuelve muy complicado en el tiempo actual poder nosotros estar hablando y hablando y hablando y que poder obtener de ellos la atención completa. Es algo ya muy complicado. ¿Cuánto podrían aguantar unos niños? ¿Cuánto estás aguantando tú con mi video? ¿Cuántos podrían aguantar algunos niños de estar escuchando un tema? Sin duda alguna que la televisión, lo que son los videojuegos y diferentes elementos que contienen los jóvenes y los niños en el tiempo actual son unos distractores muy importantes que hacen difícil que ahora los niños nos puedan prestar atención. Por eso son tan importantes los materiales didácticos. Sin embargo, menciono algo importante antes de comenzar. Todo material didáctico tiene que estar enfocado precisamente hacia lo que es el tema que nosotros queremos desarrollar. Por ejemplo, si yo quisiera llevarlos a jugar fútbol al final, pues pudiera parecer algo muy bonito. Hay algunos catequistas que a lo mejor, bueno, cada quien, al final, pues vamos, ya acabó la sesión de catequesis, vamos a jugar fútbol. Sí, efectivamente, pudiera ser algo muy bueno. Pero yo siento que ir a jugar fútbol, pues lo pueden hacer en el parque, lo pueden hacer en cualquier lugar. ¿Cuál sería la diferencia? Que vayan a jugar fútbol, pero que yo desarrolle alguna enseñanza. A lo mejor que les diga, en esta ocasión vamos a jugar fútbol, pero vamos a hacer hasta lo imposible por no cometer falta. Hasta lo imposible por no dañar al compañero. Ahí le estoy enseñando un valor. A lo mejor mi tema era hablar acerca del amor al prójimo, o a lo mejor acerca de la convivencia. Y con esto estoy dando un plus a lo que es mi dinámica. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando lo que es el partido de fútbol como un partido común, sino lo estoy utilizando para lograr la evangelización del tema que estoy desarrollando. De tal manera que, como decía su santidad Juan Pablo II, una evangelización nueva, decía él, nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. Es decir, no va a cambiar el aspecto doctrinal, va a cambiar la forma de presentarlo para ser llamativo a los jóvenes. Ahora bien, analizamos la diapositiva y dice, ¿qué son los recursos didácticos? Son los diferentes instrumentos o medios que usamos en nuestra catequesis para que el mensaje sea mejor comprendido. En el arte de educar, fíjense bien, Jesús fue un eficaz utilizador de las imágenes vivas, concretas o mentales sacadas de la vida diaria para usarlo en las explicaciones que estaba haciendo. Y un claro ejemplo de esto, pues son las parábolas. Cómo Jesús, a través de esa especie de cuentos, lograba explicar qué era lo que quería dar a conocer acerca de su reino. De tal forma que una dinámica, o mejor dicho, algo que nos puede servir como material didáctico es prácticamente cualquier cosa. Jesucristo nunca fue una papelería, nos dice aquí, o una tienda de artículos religiosos a comprar medios audiovisuales para ilustrar sus enseñanzas. Él sabía que cualquier cosa de la creación podría convertirse en audiovisual para expresar el amor de su Padre, su creatividad, su preocupación por nosotros. A mí me gusta mucho con el grupo actual que tengo de catecismo, porque ahí en la capilla tenemos muchos árboles. Entonces me gusta agarrar hojas y con esas hojas tratar de hacer algo. Y aunque parezca increíble, pero por la gracia de Dios hemos podido desarrollar con los niños muchas dinámicas de acuerdo al tema y con esas hojas. Por ejemplo, yo puedo agarrar esas hojas y con esas hojas puedo explicarles acerca de la maravilla de Dios. Y hago que agarren las hojas, las abran y vean cómo están constituidas.
¿Qué tal si estoy hablando acerca de la creación? ¿Qué tal si estoy hablando acerca de la perfección de Dios? Y qué mejor que ver una hoja y ver cómo está hecha a detalle, cómo tiene tantas cosas hermosas que fueron creadas por Dios. Quiere decir entonces, y lo empezamos a ver desde ahorita, que para desarrollar una dinámica podemos utilizar cualquier cosa. Hermano catequista, no tienes que gastar una gran cantidad de dinero. Las cosas que tienes en tu casa, las cosas recicladas, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, y echándole ganas tú y mandando a volar tu imaginación, puedes aplicar eso que tienes en tu casa hacia el tema que vas a desarrollar en tu sesión de catequesis. Acuérdense que más adelante vamos a hablar acerca de cómo desarrollar la sesión de catequesis, que va a ser algo importantísimo en estos videos para catequistas. Ahora bien, cuando tú quieres hacer uso, nos dice aquí, de un medio audiovisual, solamente fíjate en tu casa, lo que acabamos de decir, alrededor de ti, y tómalo y usa tu imaginación. Esto quiere decir, nuevamente, que tenemos que hacer uso de lo que hay aquí. Y hay un ejemplo en concreto. Por ejemplo, si tuviéramos un peine, dice, por ejemplo, yo quiero enseñar sobre el sacramento de la penitencia, fortalecer nuestra vida cuando lo hemos debilitado por el pecado. Y dice aquí, toma tu peine, llévalo al catecismo, desarregla tu cabello y pregunta a los niños cómo te ves. Y así podrán imaginar cómo nuestra vida se ve afectada por el pecado. Entonces peina tu cabello y diles que el sacramento de la penitencia es como un peine, fortalece y mejora nuestras vidas y nos hace sentir bien al quitarnos todo desorden y desarreglo, ¿verdad? Y podemos, este mismo ejemplo del peine, lo podemos aplicar de la misma forma al mismo tema, pero dándole a lo mejor otro giro. A lo mejor alguien puede decir, bueno, lo que pasa es que al momento en que estoy raspando, me estoy quitando, a lo mejor si tengo alguna especie de suciedad por allá en el cuero cabelludo, ¿verdad? ¿Y qué estoy haciendo ahí? Estoy limpiando, si lo asociamos al sacramento de la penitencia, estoy limpiando mi alma, ¿verdad? Ahora, no solamente podemos utilizar el peine para hablar acerca de lo que es el sacramento de la confesión. Se me ocurre ahorita, podemos agarrar una hoja que la rayen completamente y después les prestas un borrador y que se dediquen a borrar. ¿Qué va a pasar con tus pecados con el sacramento de la penitencia? Pues simple y sencillamente que se van a borrar, van a desaparecer como ese. O como hemos hecho alguna dinámica, tal vez que agarramos una hoja de papel, la arrugamos completamente y después la volvemos a alisar. ¿Qué hace el sacramento de la reconciliación o penitencia? Me regresa prácticamente a como yo estaba. Desaparece lo que son esos pecados, esas cosas que marcaron y destruyeron mi vida, destruyeron mi alma. Vean cómo podemos hacer infinidad de cosas para un mismo tema. Ahora bien, aquí hay otro ejemplo que podemos aplicar a nuestras vidas. Dice, por ejemplo, tomamos un vaso que tengamos en casa y propiciamos un diálogo con los niños acerca de qué tan útil es un vaso, pero hasta que esté lleno o vacío o no nos sirve de nada. Así también nuestra vida se parece a un vaso vacío, sin valor, hasta que podamos llenarlo con las actitudes y el comportamiento de Jesús. La idea detrás de usar cualquier cosa como ayuda es que si usamos cosas de la vida diaria para ilustrar a los niños de la catequesis, es que ellos muy probablemente pensarán en los valores cristianos cada vez que usen las mismas cosas en su vida cristiana y la entenderán mejor. Esto es importantísimo. ¿Qué quiere decir? Que si yo agarro y le di el ejemplo del peine, a lo mejor cuando el muchacho vuelva a agarrar el peine algún día, se va a acordar de lo que es, va a poder asociarse, va a acordar de lo que hicimos como dinámica del peine, y a lo mejor ya va a ser un tiempo en que pueda él recibir el sacramento de la confesión, y puede ser que ese medio Dios lo utilice para que se pueda confesar. Es decir, estamos asociando cosas que existen en el medio, que ellos tienen a su alcance, para poder entender y asimilar mejor el tema que estemos desarrollando. Vean qué interesante está esto. Ahora bien, en efecto, los recursos didácticos de la catequesis sistemática pueden prestar a los agentes evangelizadores. Catequistas nos va a ayudar de una manera muy importante para que sus catequistas sean más atractivas, más sencillas, más vivas, más convincentes y más dinámicas y prácticas. Y esto lo vamos a lograr a través de la imagen. Asegúrate de que la imagen sea lo suficientemente grande para todos los niños, de manera que todos la vean, aunque estén hasta el final del salón. No escondas imágenes con demasiados detalles, no escojas, perdón, imágenes con demasiados detalles. Escoge una donde el tema principal aparezca claro, grande y preciso.
Asegúrate de que la imagen luzca bonita, en buen estado, de buen gusto, no rota, no descolorida, no de mal gusto. De otro modo, trate de pensar si la imagen se adecua al nivel de comprensión de tus alumnos. Es un tip muy importante que podemos aplicar. En la actualidad podemos agarrar nosotros una imagen, bajarla de internet, y a lo mejor no tenemos ningún plotter, es decir, esas impresoras que me permiten propiamente imprimir en un volumen muy grande, en un tamaño muy grande la imagen. Lo que podemos hacer que es, mandamos a llamar la imagen o la importamos en Excel, y en Excel lo agrandamos. Y luego le damos en la configuración de página, le podemos, en lugar de que entre en una hoja, que entre en varias hojas. De tal manera que cuando se imprima, se va a imprimir en las hojas pedacitos de la imagen. Y cuando nosotros nos dispongamos a unir esas imágenes, vamos a lograr que se vea como que fuera una imagen grande, como que se hubiera hecho en un plotter, en una impresora grande. Con eso vamos a lograr que el niño logre verlo de manera muy correcta. Y aquí tenemos un ejemplo, dice, coloca la imagen a la altura que todos puedan verla, usa masking tape o pégala, ponla de manera fija en la pared. Cuando hayas preparado la lección y hayas ya escogido la imagen, evalúa su capacidad de captar la atención de los niños en tu casa. Ellos serán los mejores jueces que puedas encontrar. Es decir, puedes practicar con tus sobrinos, ¿verdad? Para que ellos vean la imagen y tengas una idea qué tan bien se pueden ver. No olvides utilizar las imágenes de los libros de los niños como ayudas visuales que ellos fácilmente puedan recordar. Acuérdate que los libros que tienen ellos muchas de las veces como auxiliares, esos libros también tienen imágenes. Y recuerda utilizarlos también para que ellos lo puedan asociar en el momento en que estén aprendiendo del tema. Entonces, ¿qué recapitulamos aquí? Que las imágenes no deben ser distractoras. Si analizamos la imagen anterior, donde se ve que San Juan el Bautista está bautizando a Jesús y se ve arribita el Espíritu Santo, sería un distractor si hubiéramos agarrado una imagen donde se ve que hay más gente alrededor. Aquí la parte central, la parte importante es precisamente cuando aparece el Espíritu Santo y aparece precisamente en el bautismo. Y si no se nos olvida, ¿verdad? Y el Espíritu Santo dice, este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. De tal manera que esa es la parte importante. No se les olvide, la imagen debe de darme una idea clara y precisa acerca de lo que yo quiero presentar con dicha imagen. Bueno, ahora bien, ¿qué podemos utilizar también? Bueno, podemos utilizar otros medios que son los comunes. Por ejemplo, puedo usar un pizarrón, pero hay que usarlo con efectividad. Debe practicar en el pizarrón. Checar que su letra sea legible. Si mi letra no es legible, pues bueno, mejor entonces lo imprimo en computadora o veo otro procedimiento. Y que no se vaya para arriba o para abajo. Debemos de tratar de dibujar alguna aplicación del tema. ¿Para qué sirve? Sirve para escribir en él, hacer un dibujo, poner un bosquejo, hacer una gráfica, por ejemplo. Algunas maneras de cómo los niños pueden usar el pizarrón son pasarlos al frente, hacer un dibujo de acuerdo a la historia contada, hacer una lista de todas sus ideas, hacer una competencia, escribir quién puede recordar más detalles de la historia contada, a dar más ejemplos de cómo ser buenos en su familia, etc. Entonces podemos hacer uso del pizarrón. Acuérdense que si en algunos centros de catequesis pues hay pizarrones a lo mejor pues como existía antes de tiza, ¿verdad? Pues debemos de tener cuidado con los colores. Acuérdense que algunos colores que sean parecidos al verde, si el fondo es verde, a lo mejor pueden ser difíciles de poderse localizar. También si estoy usando un pizarrón, recuerden que lo que se recomienda, por ejemplo, en el caso de los pizarrones antiguos, pues son los gises blancos, normales, o manejar algunos colores que no sean tan contrastantes. Y en el aspecto del pizarrón, pues lo que se recomienda son colores fuertes, como es el color negro, como es el color azul, ¿verdad? Son algunos tips que debemos de considerar. Ahora bien, ¿cuál otro procedimiento que podemos utilizar? Pues es el dibujo lineal. No se necesita, nos dice aquí, ser un artista para dibujar figuras sencillas. La imaginación de los niños completa a lo que a ti te falte. También se puede calcar el dibujo de cualquier libro o buscar a alguien que haga el dibujo en una cartulina grande. También se puede recortar las figuras y simplemente delinearlas en el pizarrón. Vean qué interesante es esto, ¿verdad? Nos hace mención de que no tenemos que completar. A lo mejor pongo un muñequito, ¿verdad? Una figurita ahí nada más, como a veces lo podemos ver en la animación. Y ese muñequito que nada más tiene sus palitos, lo puedo ir poniendo en secuencia, de tal manera que el niño se va a poder, con su imaginación, completar a lo mejor algunas cosas que nos faltan a nosotros en nuestro procedimiento.
Como dijimos en alguna ocasión en un tema anterior, pues qué padre sería que yo supiera dibujar muy bonito, pero a lo mejor no tengo esa capacidad que propiamente es la que yo no tengo. Entonces tengo que ver otras formas, a lo mejor buscar imágenes en internet, como dijimos, a lo mejor realizar dibujos todo con palitos y con eso será suficiente. Acuérdense que también tenemos que verlo de acuerdo a la edad del niño, porque tenemos que manejarlo. Si son niños muy pequeños, pues se nos va a hacer o se nos debe de hacer un poco más fácil manejar dibujos de este tipo lineal. Muy bien, otra cosa muy importante, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de cómo dibujar un caballo a través de diferentes partes. Hay una ventaja importantísima. Ahora en internet puedes conseguir, en YouTube o en diferentes páginas puedes conseguir cómo realizar dibujos, diferentes técnicas para poder realizar ese tipo de dibujo lineal y también no lineal, de tal manera que ya no hay como antes, ¿no? ¿Y cómo voy a aprender? No, pues tengo que tomar un curso. No, ahora puedo manejar un tutorial en YouTube, entrar a YouTube, escribir, por ejemplo, cómo aprender a dibujar de manera lineal o cómo hacer dibujos sencillos, y hay unas técnicas, sin duda alguna, que te pueden ser muy útiles, que puedes localizar en estos canales. Aquí hay otro ejemplo muy interesante, son ejemplos complementarios. Por ejemplo, este que se llama bloques para texto. Consiste en agarrar unos cuadritos que pueden ser unos borradores o pueden ser unos cuadritos de madera y poner una frase pero en diferentes partes. Aquí un ejemplo dice: escribe la palabra del texto en tarjetas o tiras de papel, también lo puedo hacer con tarjetas. Luego pegue estas en bloques de madera. Mientras un niño está repitiendo el texto, el otro niño puede empalmar los bloques, ¿verdad? Entonces aquí pueden hacer, por ejemplo, ustedes competencias. Pueden agarrar estos bloques, revolverlos y en equipo que traten ellos de localizarle y hacer la columna como se muestra en la figura sobre lo que es la cita bíblica. Vean qué interesante, porque aquí estoy combinando una dinámica, estoy manejando integración de grupo y además estoy haciendo lo que más nos interesa, que es hacer un reforzamiento, en este caso, de la cita bíblica, que es la que nos interesa del tema. Si yo estoy hablando precisamente de este tema, es ir por todo el mundo y predicar el evangelio, tal como lo dice acá, pues yo puedo hacer esas combinaciones y aplicar precisamente esto que estamos enseñando ahorita, de que cualquier medio, cualquier cosa nos puede ser útil para crear una dinámica, para crear un material didáctico. También tenemos otra cosa que se llama el texto mágico. Vean qué interesante cómo va cambiando la imagen. ¿Qué es el texto mágico? Dice: usándola sobre una cera, una vela o una crayola blanca, escribe el texto en un pedazo de papel blanco. Prepara una pintura muy diluida con agua usando un pincel y la pintura preparada. Los niños pueden pintar la hoja en blanco, entre comillas, para hacer aparecer el texto. Puede dar un texto a cada niño o puede presentar un texto nuevo a la clase al pegarlo en la pared y dejar que los niños tomen un turno para ir pintando. ¿Cómo es esta técnica? Vean, lo que voy a agarrar entonces es una hoja de papel, y esa hoja de papel lo que voy a hacer es escribir el texto, pero para que sea un papel mágico lo voy a escribir con un crayón blanco. A veces nos preguntamos: ¿y para qué sirven los crayones blancos? Bueno, ahí voy a dibujarlo y si pongo la imagen no se va a poder ver bien lo que es el texto. Pero es como que fuera una palabra oculta, ¿verdad? Entonces cuando venga el niño, le voy a decir al niño que le pase algún tipo de pintura de acuarela y sorpresa, va a aparecer lo que es el texto, tal como me muestra aquí en esta dinámica. También lo podemos utilizar, ahí podemos también como texto mágico poner, se me ocurre, lo que son las citas bíblicas para reforzar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra técnica que podemos utilizar son los murales o póster, y esto me permite a mí introducir algún mensaje. Podemos hacer, por ejemplo, una especie de collage, es decir, que cortando de revistas, pero que tengan cuidado qué revistas, porque en la actualidad hay unas revistas que tienen unas fotos muy terribles. Entonces hay que seleccionar a ver qué revistas puedo tener y que ellos hagan un recorte de esas imágenes y realicen un collage sobre el tema. A lo mejor vamos a hablar acerca de lo que es la pobreza. Ellos tendrán que recortar y buscar algunas imágenes que nos ilustren acerca de lo que es la pobreza y así poder nosotros crear un collage, es decir, crear un mural sobre el tema con diferentes recortes que podamos realizar. También hay una técnica muy interesante que se llama el franelógrafo. El franelógrafo consiste en poner un pizarrón y poner una franela y ahí recortando lo que son las figuritas, ¿verdad? Recorto las figuritas y las voy poniendo aquí y voy haciendo mi historieta. Por ejemplo, puedo recortar al Rey Mago, puedo recortar al Niñito Jesús y lo voy pegando en diferentes partes
¿verdad?, de lo que es la franela, y así voy generando un cuento. Esto sobre todo se desarrolla para niños que tienen, que son de kinder o que son de primero, es donde más se debe de utilizar. Otra técnica también importante es la técnica del rotafolio. Los rotafolios se van hojeando mientras se hace la presentación de un tema. Puede tener palabras, frases, dibujos, diagramas o cualquier ilustración para la enseñanza. Las hojas se pueden colocar con argollas. Esto es muy importante porque así yo puedo ir pasando lo que es el rotafolio e ir viendo las imágenes en secuencia. Y algo muy importante que me gustaba mucho cuando dábamos clase es que en algunas ocasiones podemos conseguir unas bolsas y en esas bolsas meter todo el tema completo. De tal manera que ir seleccionando los temas para que el día de mañana que me toque el mismo tema o un tema similar no tenga que volver a desarrollar todas mis hojas de rotafolio, ya que ya las realicé, e ir ordenando. Si somos gente ordenada, y este material, lo que dijimos la otra vez, este material lo podemos poner a disposición de los demás hermanos catequistas para que así entre todos formemos una serie de materiales didácticos y nos los prestemos cuando sea necesario dar ese tema. Otra muy importante que podemos utilizar es este de sombra. Dice, son impresionantes para la enseñanza. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en que podemos agarrar una hoja de papel transparente, puede ser papel albanene, y poner una imagen fija dibujada con lápiz. Pero vean, ese muñequito que está en medio, que nos muestra la figura, ese muñequito, ese no es una imagen fija en el papel albanene, sino que se va a hacer a través de un palito y un movimiento. Esto va a hacer un efecto y le ponemos una luz en el fondo para que parezca como una proyección. Esto se puede enfocar a niños que están en el kinder o que están en primero. Eso nos puede ser muy útil. Esta técnica se llama la técnica de sombras. También podemos utilizar los títeres. De hecho, vamos a manejar un tema aparte acerca de cómo utilizar los títeres, cómo poder desarrollar un guión para títeres. Todo eso lo vamos a ver también en otro tema. El títere podría parecer difícil de poderlo realizar, pero no. Vamos a aprender que podemos hacer simplemente con foam y un palito, como se ve en la ilustración, y ya creamos nuestro títere. Aquí lo importante es utilizar un buen guión, un buen diálogo, de tal manera que los títeres puedan, como parecer a través de la imaginación del niño, pueda fácil asimilar lo que es el mensaje evangélico que le queremos dar. ¿Qué puede ocurrir acá? Bueno, aquí lo que va a ocurrir es utilizar la imaginación del niño, y sobre todo está enfocado a niños nuevamente de kinder, de primero o hasta segundo año. ¿Ok? Bueno, y todo esto se tiene que realizar para que lo podamos entender de una calidad total. Tenemos que tratar de dar nuestro mayor esfuerzo para poder desarrollar estas dinámicas, para poder desarrollar estas técnicas que nos pueden ser útiles tanto para lo que es el proceso propiamente de enseñanza, como a veces lo podemos utilizar al final para realizar un proceso de retroalimentación. Con esto vamos a dar por terminada esta parte primera de dinámicas, pero les aclaro que vamos a desarrollar 2 videos más acerca de dinámicas, acerca de este material didáctico, porque considero que en el aspecto actual es muy importante. Como dijimos al principio, hay muchos niños que a lo mejor pues se distraen en cualquier momento ante cualquier cosa, y les voy a presentar algunos ejemplos de algunas cosas que hemos realizado para que así tengamos una idea cómo podemos evangelizar y cómo podemos utilizar estos auxiliares didácticos en beneficio de mi sesión de catequesis, para que sea más atractiva, para que sea más bonita y para que además llame la atención del niño y le quede guardado en su memoria ese tema, para que Dios haga la siguiente parte. La siguiente parte es, como dijimos, que germine en su corazón el amor a Cristo, el amor a su iglesia. Nos vemos y esperamos que esta primera parte de dinámicas pues les haya gustado mucho, y no se les olvide que vamos a seguir con estos cursos en video para catequistas, que son 10 módulos, que lo puedes tú localizar en el canal de youtube.com/supercatólico, en la fanpage de Supercatólico o en el face de Yo Católico Super. Hasta luego, y estamos muy contentos. Por favor, etiqueta a tus amigos catequistas, comparte este video para que sean más los que puedan verlo y así amen la vocación de ser catequista. Hasta luego.